El sol de la mañana dibujaba largas sombras en las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas. Era la semana previa a la Semana Santa, y la ciudad se preparaba para recibir a los visitantes y conmemorar una de las festividades más importantes del calendario católico. Guadalupe Lupita Mendoza se despertó antes de que sonara el despertador. No es que lo necesitara. El sueño ya no era su fiel compañero desde hacía 2 años. Sus ojos, del mismo color café que las montañas que rodean la ciudad, se abrieron para observar el techo descascarado del pequeño cuarto. Por unos segundos, su mente se permitió ese limbo entre el sueño y la realidad, donde Miguel aún estaba vivo, pero la realidad siempre regresaba, implacable como el reloj de la pared que marcaba las 5:30 de la mañana. «Mamá». La voz de Sofía vino del otro lado de la puerta entreabierta, trayendo a Lupita de vuelta al presente. La niña de 5 años apareció en la rendija, su cabello castaño, claro, despeinado, enmarcando un rostro somnoliento, abrazada a su muñeca de trapo, ya descolorida por el tiempo. «Buenos días, mi cielo». Lupita sonrió, extendiendo los brazos. «Te despertaste temprano hoy». Sofía corrió y saltó a la cama, acurrucándose en el abrazo de su madre. Olía a jabón y a inocencia. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó la niña con ojos que brillaban más que cualquier tesoro guardado en las iglesias centenarias de la ciudad. Lupita respiró hondo. Sofía no olvidaba. Aún con 5 años, guardaba cada promesa como si fuese una joya. «Sí, hoy vamos a hacer la capirotada». Lupita sintió que se le encogía el corazón. No le había contado a su hija sobre el aviso de desalojo que había recibido la semana anterior, ni sobre cómo la renta atrasada de 3 meses estaba a punto de dejarlas en la calle. No le había contado sobre la despensa casi vacía, ni sobre cómo el salario de dependienta de la pequeña tienda de artesanías locales ya no cubría ni la mitad de las cuentas. Lupita se levantó, intentando que el peso de sus preocupaciones no se hiciera visible. Tomó a Sofía en brazos y caminó hasta la cocina. La casa era sencilla, con 2 cuartos, sala y cocina juntas, y un pequeño patio donde crecían algunas hierbas y flores resistentes. «¿Qué tal una capirotada con pasas y nueces?», preguntó Lupita, abriendo el armario donde guardaba los pocos ingredientes que le quedaban de la época en que ella y Miguel hacían capirotada juntos. «¿Puedo ponerle mucho queso?», preguntó Sofía, ya subiéndose a la silla para alcanzar la mesa. «Puedes hacerla como quieras, princesa». Lupita miró la mesa redonda donde, en una caja de cartón, guardaba los piloncillos que había comprado con sus últimos ahorros. No era mucho, apenas lo suficiente para hacer una olla mediana. Miguel era quien realmente entendía de aquello. Era él quien preparaba el pan, remojaba los ingredientes en el piloncillo derretido y le daba el toque final con el queso que encantaba hasta a las cocineras más experimentadas de San Cristóbal. Antes del accidente, tenían planes de abrir una pequeña fonda de antojitos mexicanos. Miguel había trabajado como ayudante de cocina en la Ciudad de México por años antes de regresar a su ciudad natal con Lupita, a la espera del nacimiento de Sofía. La Semana Santa era su época favorita, cuando él mostraba todo su talento con la capirotada artesanal. Ella nunca tuvo la misma habilidad, pero había aprendido lo suficiente observándolo, y ahora ese conocimiento era todo lo que le quedaba, eso y la esperanza de que podría, de alguna forma, honrar su memoria y mantener a su hija. Mientras preparaba un café de olla, el radio antiguo tocaba una música suave. Las noticias hablaban sobre la programación especial de la Semana Santa, el aumento en el flujo de visitantes y las celebraciones religiosas que tendrían lugar en la Catedral de San Cristóbal Mártir. «Mamá, ¿puedo llevarle un plato de capirotada?»,
¿A la maestra Elena?, preguntó Sofía. Claro que sí, mi bien, Lupita respondió sentándose a la mesa. Vamos a hacer una especial para ella. Después del café, mientras Sofía dibujaba en la sala los adornos que le pondría a la capirotada, Lupita separó los ingredientes. Además del piloncillo y el pan, tenía unos pocos ingredientes adicionales: pasas, nueces y un poco de queso añejo que le había regalado una vecina. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Con cuidado comenzó a derretir el piloncillo en una olla de barro. El aroma dulce empezó a llenar la pequeña casa, trayendo una extraña sensación de confort. Por un momento, casi podía sentir su presencia a su lado, susurrando instrucciones, riendo cuando ella dejaba que el piloncillo se quemara. «Despacio, Lupita, el secreto es la paciencia», solía decir. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Lupita. 2 años y aún dolía como el primer día. Rápidamente se secó la cara con el dorso de la mano y forzó una sonrisa cuando Sofía entró corriendo en la cocina. «Mira, mamá, quiero hacer esta para que me la regale el niño Dios». Ella mostró un dibujo de una olla gigante de capirotada con estrellas, corazones y flores. Lupita sostuvo el dibujo con cuidado, como si fuese un tesoro frágil. «Está preciosa, hija. Pero, ¿sabes? Este año el niño Dios va a traer capirotadas diferentes». ¿Diferentes? ¿Cómo? Lupita nunca le había mentido a su hija, no del todo. Cuando Miguel murió, le había explicado de la manera más amable posible que su papá se había ido a un lugar muy lejos y no podía volver. Ahora tendría que encontrar palabras para explicarle la otra dura verdad. No habría dinero para comprar regalos de Semana Santa. Este año el niño Dios necesita ayuda. Entonces nosotras vamos a hacer capirotadas hermosas para vender y ayudar a otras personas a tener una Semana Santa feliz. Y quizá, si vendemos bastante, podamos comprar algo especial para nosotras. Lupita habló suavemente, buscando las palabras correctas. Sofía pareció considerar la información por un momento, sus grandes ojos cafés, iguales a los de su padre, fijos en el rostro de su madre. «¿Como ayudantes del niño Dios?», preguntó. Finalmente, Lupita sintió que se le encogía el corazón de gratitud por la comprensión de su hija. «Exactamente, seremos ayudantes oficiales del niño Dios. Entonces tenemos que hacer la capirotada más rica del mundo», Sofía declaró con determinación. Durante toda la mañana, madre e hija trabajaron lado a lado. Lupita preparaba el piloncillo, remojaba el pan y acomodaba las capas en la olla de barro. Sofía, usando un delantal que le llegaba casi hasta los pies, ayudaba con los adornos, escogiendo cuidadosamente dónde debía ir cada pasa y cada nuez. Alrededor del mediodía, la primera olla de capirotada ya estaba lista para enfriar. No era perfecta como la que hacía Miguel, pero Lupita se había esforzado para que quedara bonita y apetitosa. «¡Hora de comer, princesa!», Lupita anunció, dándose cuenta de que necesitaban hacer una pausa. «Pero todavía faltan muchas capirotadas, mamá. Y vamos a hacer todas. Pero necesitamos comer algo antes, o nuestros estómagos van a hacer más». Ruido que las campanas de la catedral. La comida fue sencilla: arroz, frijoles y un poco de pollo del día anterior. Lupita observó a Sofía comer con apetito, contando historias sobre lo que había pasado en el kinder el día anterior. La niña hablaba sobre la Semana Santa, sobre Jesús, sobre lo que la maestra había enseñado acerca de la resurrección. «Qué bueno sería tener esa fe», pensó Lupita. La fe de Lupita había sido severamente probada en los últimos años. Criada en una familia católica, siempre había asistido a misa y a las celebraciones religiosas. Cuando conoció a Miguel durante una fiesta patronal en San Cristóbal, su fe estaba en su apogeo.
Se casaron en la Catedral de San Cristóbal Mártir, hicieron planes, soñaron juntos. Pero entonces, en una tarde lluviosa de abril, 2 días antes del Viernes Santo, la llamada telefónica que cambió todo. Miguel había sufrido un accidente. No resistió las heridas. Durante meses, Lupita se preguntó cómo un Dios de amor podía permitir tal cosa. Cómo la fecha que celebraba la resurrección y la vida podía, para ella, estar para siempre marcada por la muerte. Su fe no desapareció, pero se transformó en algo más complejo, más doloroso, lleno de preguntas sin respuestas. «Mamá, ¿crees que mi papá va a probar la capirotada allá en el cielo?». La pregunta de Sofía sacó a Lupita de sus pensamientos. «Estoy segura de que sí, mi amor», respondió, intentando controlar la emoción en su voz. «Y apuesto a que le va a encantar saber que estamos haciendo capirotada». Después de la comida, volvieron al trabajo. A medida que la tarde avanzaba, la pequeña colección de capirotada crecía. Eran alrededor de 15 porciones individuales, 10 medianas y 5 un poco más grandes, decoradas con el cariño que sus limitaciones permitían. Lupita envolvió cada una de ellas en papel celofán colorido, amarró con listones de colores y colocó en una canasta que guardaba de la época en que ella y Miguel vendían sus productos en el andador turístico. «Quedaron preciosas, mamá», Sofía exclamó admirando el resultado final. «Sí que quedaron, ¿verdad? Mañana vamos a llevarlas a vender al andador». Esa noche, después de acostar a Sofía, Lupita se sentó a la pequeña mesa de la cocina con un cuaderno de cuentas. Hizo cálculos rápidos. Si vendía toda la capirotada al precio que planeaba, quizá podría pagar al menos una parte de la renta atrasada y comprar comida para la próxima semana. No era una solución definitiva, pero era un comienzo. ¿Quién sabe, si las ventas iban bien, podría seguir produciendo dulces artesanales para vender? Miguel siempre dijo que ella tenía talento, solo necesitaba confianza. Antes de dormir, Lupita se arrodilló al lado de la cama. No era un hábito que hubiera mantenido después de la muerte de Miguel, pero esa noche sintió la necesidad. «No sé si estoy haciendo lo correcto», murmuró en una oración vacilante. «No sé si todavía estoy escuchando o si tú todavía estás escuchando. Pero si es así, por favor, ayúdanos mañana. Por Sofía, ella merece más de lo que yo puedo dar». Al otro lado de la ciudad, Maximiliano Max Puente observaba San Cristóbal de las Casas desde la terraza de la hacienda colonial que había rentado para la semana de la Semana Santa. La propiedad, una de las más lujosas de la región, ofrecía una vista privilegiada de las montañas. La luz dorada del atardecer bañaba las construcciones centenarias, creando un espectáculo que debería inspirar paz. Pero Max no sentía nada más que el vacío familiar que lo acompañaba desde hacía 3 años, desde la muerte de su madre. A los 42 años, Max era el tipo de hombre que causaba impresión. Alto, de complexión atlética mantenida por sesiones diarias en el gimnasio privado, cabello negro con discretos hilos plateados en las sienes que le daban un aire de sofisticación. Su rostro anguloso, de rasgos marcados, raramente exhibía sonrisas verdaderas. Considerado uno de los empresarios más exitosos del país, Max había construido un imperio en el sector de la tecnología a partir de cero. Su empresa, Puente Technologies, era líder en el desarrollo de softwares para el mercado financiero, con filiales en 5 países. Lo que pocos sabían es que el hombre detrás del imperio había crecido en la pobreza. Hijo de una cocinera que vendía tamales en las calles de un pequeño pueblo de Chiapas, Max conoció el hambre y la escasez desde temprano. Su infancia estuvo marcada por el trabajo precoz, ayudando a su madre a vender los tamales que ella preparaba en la pequeña cocina de casa. Doña Carmen era una mujer de fe inquebrantable.
Aún en las peores dificultades, mantenía la certeza de que Dios proveía. La Semana Santa era su época favorita. Pasaba semanas preparando tamales de chipilín que vendía en las plazas, mercados y de puerta en puerta. Max cargaba las pesadas ollas, enfrentando el sol y la lluvia al lado de su madre. Fue ella quien ahorró centavo por centavo para que él pudiera estudiar. Max correspondió a la expectativa, conquistando una beca en una universidad renombrada. De ahí, su ascensión fue meteórica. Prácticas en una empresa de tecnología, desarrollo de su primer software aún en la facultad, la fundación de su propia startup que pronto se transformó en una corporación multinacional. El éxito llegó, pero tuvo su precio. Max se distanció de sus orígenes humildes, sumergiéndose en un mundo de lujo y poder que poco recordaba las calles donde vendía tamales. Las visitas a su madre se hicieron cada vez más raras, sustituidas por llamadas telefónicas breves y regalos caros enviados por el chofer. Cuando ella enfermó, 3 años atrás, él la transfirió al mejor hospital de la Ciudad de México. Los médicos más renombrados fueron contratados, tratamientos experimentales intentados, pero el cáncer avanzado no respondió. Ella partió en una mañana de abril, en vísperas del Viernes Santo, tomando la mano de su hijo y susurrando que estaba en paz. Max no lo estaba. El remordimiento lo consumía desde entonces. Las palabras no dichas, el tiempo no compartido, las visitas postergadas. En su último momento de lucidez, doña Carmen había pedido solo una cosa: no te olvides de quién eres, mi hijo. No te olvides del niño que vendía tamales conmigo en Semana Santa. Pero él se había olvidado, o tal vez, más honestamente, elegido olvidar. El sonido de una notificación en el celular trajo a Max de vuelta al presente. Era Carlos, su asistente personal, informando que la reunión virtual con inversores japoneses estaba marcada para la mañana siguiente, a las 9 p.m. Max respiró hondo, irritado. Había venido a San Cristóbal justamente para escapar del trabajo, para intentar encontrar alguna paz en el silencio de la ciudad histórica. Pero el mundo corporativo parecía perseguirlo aún allí. Respondió secamente que estaría disponible y guardó el celular. Sus ojos volvieron a recorrer la ciudad que se extendía abajo. Luces comenzaban a encenderse en las ventanas, creando pequeños puntos dorados en el escenario colonial. A lo lejos, las campanas de la Catedral de San Cristóbal Mártir repicaban, anunciando la misa vespertina. Max no frecuentaba iglesias desde hacía años. La fe de la infancia, aquella que su madre tanto apreciaba, había quedado perdida en algún punto del camino. A veces, en momentos de sinceridad consigo mismo, admitía que su Dios ahora eran los números en la pantalla, los contratos firmados, el poder ejercido en salas de reunión. Una empleada tocó discretamente la puerta de la terraza. «Señor Puente, la cena será servida en 30 minutos. Gracias, Teresa. Avise al chef que no tengo mucha hambre. Algo ligero será suficiente». La mujer asintió y se retiró silenciosamente. Max había contratado un equipo completo para atenderlo durante su estadía. Chef particular, ama de llaves, chofer y guardias de seguridad. Aislamiento, sí. Incomodidad, jamás. Decidió bajar hasta la cava improvisada que había mandado montar, en el sótano de la casa. Escogió un vino tinto, un Malbec argentino cosecha 2010 que costaba más de lo que muchas familias de San Cristóbal ganaban en un mes. Abrió la botella y se sirvió generosamente, sin preocuparse en dejar el vino respirar adecuadamente. El primer trago bajó amargo, así como el súbito recuerdo de su madre en la pequeña cocina de casa, preparando la cena con lo poco que tenían, siempre reservando la mejor parte para él. Se sentó en un sillón de cuero en el estudio, encarando el vacío.
Mañana sería otro día. Otro día intentando llenar con trabajo el espacio que la culpa y la soledad ocupaban. La mañana del jueves amaneció con el cielo de un azul limpio. Las calles de piedra ya comenzaban a calentarse bajo el sol cuando Lupita y Sofía salieron de casa cargando la canasta con la capirotada cuidadosamente envuelta. ¿A dónde vamos primero, mamá?, Sofía preguntó, saltando al lado de su madre. Vestía su mejor vestido, uno rosa con pequeñas flores blancas que había recibido en Navidad, y cargaba con extremo cuidado una pequeña porción de capirotada decorada con pasitas. Vamos al andador guadalupano. Con tantos visitantes recorriéndolo, quizá consigamos vender algo de capirotada, Lupita respondió, ajustando la canasta en su brazo. Ella también se había esforzado para presentarse bien, usando un vestido sencillo pero limpio, el cabello castaño recogido en un moño discreto. El camino hasta el centro histórico era de subidas y bajadas, característico de la topografía montañosa de San Cristóbal. Mientras caminaban, Lupita explicaba a Sofía cómo deberían abordar a las personas. Con educación, sin insistir, agradeciendo aún cuando se negasen. Necesitamos vender mucho, ¿verdad, mamá? La pregunta inocente de Sofía cargaba más peso de lo que la niña podía comprender. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, Lupita respondió, tomando la mano pequeña y caliente de su hija. El andador guadalupano estaba concurrido esa mañana. Turistas recorrían las tiendas de artesanías y textiles, mientras los lugareños conversaban en las bancas bajo los árboles centenarios. Algunos vendedores ambulantes ya ocupaban puntos estratégicos, ofreciendo joyería de ámbar, dulces típicos y recuerdos de la ciudad colonial. Lupita escogió un espacio cerca de la Plaza de la Paz, pero no tan céntrico que pudiese incomodar a alguien. Colocó la canasta sobre un pequeño mantel bordado que había extendido en el suelo y organizó la capirotada por tamaño, creando una exposición simple pero atractiva. Capirotada casera, hecha con cariño para su Semana Santa. Lupita anunció, su voz un poco más baja de lo que le gustaría, la timidez compitiendo con la necesidad. Las primeras horas fueron difíciles. Algunas personas se detenían, miraban, preguntaban el precio y seguían adelante. Otras ni siquiera reducían el paso. Sofía, sin embargo, se mostraba incansable, acercándose a las personas con su sonrisa desarmante. «Mi mamá hace la capirotada más rica del mundo», declaraba con convicción a quien quisiera oír. Alrededor de las 10 de la mañana, una joven turista finalmente compró 2 porciones individuales. El alivio en el rostro de Lupita fue casi palpable. Poco después, una pareja de ancianos se detuvo y, encantado con la simplicidad de Sofía, se llevó una porción mediana. Hasta el mediodía, consiguieron vender 5 porciones individuales y 2 medianas más. No era mucho, pero era un comienzo. Con el dinero de las primeras ventas, Lupita compró tortas de jamón y 2 boings de mango en una pequeña fonda cercana, y ella y Sofía hicieron su comida allí mismo, sentadas a la sombra de un árbol. «Nos está yendo bien, ¿verdad, mamá?», Sofía preguntó, mientras bebía su boing con popote. «Sí, mi amor», Lupita respondió, intentando disimular su preocupación. Al ritmo de las ventas, no lograrían vender toda la capirotada antes de que terminara el día. Fue cuando la campana de la iglesia anunció la 1 de la tarde que Lupita notó el movimiento inusual cerca de la dulcería La Favorita, al otro lado del andador. La elegante tienda de dulces finos, famosa en toda la región, estaba decorada con conejos, huevos y flores para la Semana Santa. Una fila considerable se formaba en la puerta, donde una mujer vestida impecablemente organizaba lo que parecía ser una degustación especial. «Es Doña Hortensia»,
comentó una señora que pasaba notando la mirada de Lupita. Todos los años hace esa promoción de Semana Santa. Dicen que sus dulces ganan premios hasta en el extranjero. Lupita sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría competir con una dulcería renombrada? Su sencilla capirotada parecía insignificante comparada con los sofisticados productos de la dulcería La Favorita. «Vamos a otro lugar, Sofía», Lupita decidió, comenzando a recoger la capirotada. «¿Pero por qué, mamá? Aún no vendemos todo». «Hay mucha gente allí del otro lado, mi vida. Tal vez tengamos más suerte cerca del Parque Central». Antes de que pudieran terminar de guardar todo, sin embargo, una voz autoritaria y estridente llamó la atención de todos en el andador. «¿Qué es esto?». Hortensia Bustamante, propietaria de la dulcería, se acercaba con pasos rápidos y decididos. Era una mujer en la casa de los 50 años, cabello rubio platinado en un corte perfecto, maquillaje impecable y ropa que gritaba exclusividad a cada movimiento. «¿Vendiendo dulces sin permiso justo frente a mi tienda?». Lupita se levantó, el rostro ardiendo de vergüenza al percibir que todos observaban la escena. «No estamos frente a su tienda, doña Hortensia. Estamos aquí, cerca de la Plaza de la Paz. Todo el andador es área de influencia de mi establecimiento». Hortensia replicó, el desdén evidente en su voz. «Además, ¿tiene licencia del ayuntamiento para comercializar alimentos? ¿Tiene permiso sanitario? ¿O cree que puede simplemente improvisar capirotada en casa y venderla a los visitantes, avergonzando a nuestra ciudad?». Algunas personas se detuvieron para asistir al enfrentamiento. Lupita sintió que se le encogía el estómago. No tenía licencia alguna, nunca había imaginado que sería necesario para vender algo de capirotada artesanal. «Solo estoy tratando de ganar algo de dinero para...». Lupita comenzó, pero fue interrumpida. «Para competir deslealmente con quienes pagamos impuestos y seguimos las reglas», Hortensia completó, cruzando los brazos. «Gente sin local no tiene nada que hacer en el andador, vendiendo productos dudosos. Esto no es un tianguis». Lupita sintió que le temblaban las piernas. El rostro le ardía de humillación. Algunas personas cuchicheaban, otras desviaban la mirada, avergonzadas por la escena. Sofía, asustada, se aferró a la falda de su madre. «Ya nos vamos, doña Hortensia», Lupita consiguió decir, la voz entrecortada mientras intentaba apresuradamente guardar la capirotada restante en la canasta. «Y más vale que no vuelva», la mujer mayor agregó, satisfecha con su victoria. «Voy a hablar con la policía municipal sobre este tipo de comercio irregular». Fue en ese momento que Sofía, con la inocencia y el coraje que solo una niña de 5 años podía tener, se soltó de su madre y dio un paso al frente, encarando a Hortensia Bustamante. «Está siendo muy mala». La voz infantil resonó clara en el andador. «Mi mamá hace la capirotada más rica del mundo. Mi papá en el cielo le enseñó a hacerla». Hortensia pareció momentáneamente desconcertada por la intervención inesperada de la niña. Su mirada osciló entre desdén y desconfort. Finalmente enderezó los hombros. «Escucha, niña». «Deje a la niña en paz, señora». La voz masculina, grave y autoritaria, cortó el aire como un látigo. Todas las miradas se volvieron hacia el hombre que se aproximaba con pasos firmes. Alto, vestido con ropa casual pero visiblemente cara, emanaba un aura de autoridad que hizo hasta a Hortensia Bustamante titubear. Max Puente había presenciado toda la escena mientras caminaba por el andador. Había salido de la hacienda alquilada después de su videoconferencia de la mañana, buscando aire fresco y, tal vez, algún alivio para el vacío persistente que sentía. No planeaba interferir en asuntos ajenos, pero algo en la escena tocó una fibra profundamente enterrada en sus memorias. La mujer humillada, la niña valiente, la canasta con capirotada artesanal.
todo resonaba dolorosamente con sus propios recuerdos. ¿Y quién es usted para meterse en esto?, Hortensia preguntó, recomponiéndose rápidamente. Alguien que reconoce la intimidación cuando la ve, Max respondió secamente. Entonces, ignorando a la mujer mayor, se volvió hacia Lupita y Sofía. Sus ojos encontraron los de la niña primero, ojos cafés, brillantes, desafiantes a pesar del miedo. «Escuché que están vendiendo capirotada», dijo, suavizando el tono. Sofía, recuperándose rápidamente del susto, asintió vigorosamente. «¡Capirotada! Yo ayudé a hacerla». Sin esperar respuesta, se agachó y sacó de la canasta una de las porciones medianas, decorada con pasitas y nueces. ¿Quiere ver? Algo extraño sucedió cuando Max tomó la capirotada de las manos de la niña. Un olor familiar invadió sus fosas nasales, capirotada artesanal, ligeramente dulce, con ese aroma que solo existía en los tamales que su madre hacía. Por un instante, se sintió nuevamente niño, caminando al lado de doña Carmen por las calles de su pueblo natal, cargando ollas pesadas de tamales. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, su voz traicionando una emoción que no conseguía nombrar. 15 pesos, Lupita respondió rápidamente, aún desconcertada por la intervención inesperada. «Pero si le parece mucho, me la llevo toda», Max dijo, antes de que pudiera contenerse. Un silencio atónito cayó sobre la pequeña multitud que asistía a la escena. Hortensia Bustamante parecía haber tragado algo extremadamente amargo. «¿Toda?», Lupita repitió, incrédula. «Toda», Max confirmó. Y entonces, mirando directamente a Hortensia, agregó, «Precisamente porque está hecha con cariño, no en una línea de producción industrial». Lupita no sabía qué decir. Se sentía simultáneamente aliviada y desconfiada, porque un hombre obviamente rico y sofisticado compraría toda su sencilla capirotada. «¿Puedo ayudar a cargar?», Sofía ofreció animadamente, pareciendo notar la tensión en el aire. Max sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. «Sería genial, gracias». Mientras Hortensia Bustamante se alejaba, murmurando palabras indignadas, Max sacó la billetera del bolsillo. «¿Cuánto es en total?», Lupita hizo un cálculo rápido. «Serían 225 pesos». Dijo el número con vacilación, como si fuese una cantidad absurda. Para Max, que acababa de firmar un contrato de millones esa mañana, era una bagatela. Pero percibía que para la mujer frente a él representaba mucho más que dinero. Era dignidad, era supervivencia. «Voy a redondear a 300», dijo entregándole los billetes. «No es necesario, yo... Por favor». La firmeza en su voz no dejaba espacio para réplica. Lupita aceptó el dinero con manos levemente temblorosas. «Gracias, señor Max Puente». El nombre causó un leve sobresalto en Lupita. Aun viviendo alejada de las noticias del mundo corporativo, era imposible no reconocer el nombre del famoso empresario, frecuentemente mencionado en reportajes sobre las mayores fortunas del país. Guadalupe Mendoza se presentó. «Y esta es mi hija Sofía». «Mucho gusto, Sofía». Max se inclinó levemente hacia la niña. «Gracias por ayudarme a elegir capirotada tan especial». «De nada», Sofía respondió radiante. «¿Se la va a dar a muchos niños?». La pregunta inocente tomó a Max por sorpresa. No había pensado en eso. Había comprado la capirotada por impulso, movido por memorias y tal vez por una punzada de rebeldía contra la arrogancia de Hortensia Bustamante. «Sí», respondió finalmente, «a muchos niños». «¡Qué padre!». Los ojos de Sofía brillaron. «Va a ser como el niño Dios». Max sintió un nudo en la garganta. Hacía décadas que no pensaba en el niño Dios, en las historias que su madre contaba. Mientras preparaban los tamales juntos, «Es mejor que nos vayamos», Lupita dijo recuperándose del choque inicial.
No queremos tomar más de su tiempo, señor Puente. Max, por favor, corrigió súbitamente reacio a cerrar aquel encuentro. Y no hay prisa. De hecho, una idea comenzó a formarse en su mente. De hecho, tal vez podamos conversar un poco más. ¿Ya comieron? Lupita titubeó. El dinero en sus manos parecía quemar. 300 pesos resolverían su problema inmediato de la renta, pero no era suficiente para cambiar su situación. Aún necesitaría encontrar una fuente de ingresos estable. Aceptar una comida de un hombre que acababa de conocer parecía inapropiado, tal vez hasta peligroso. «Ya comimos unas tortas», respondió evasivamente. «Entiendo». Max percibió su desconfianza. «Perdone por la invitación repentina, es que...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Su capirotada me recordó algo importante, algo que había olvidado. Había una sinceridad innegable en su voz que hizo que Lupita reconsiderara. Y Sofía, a su lado, ya miraba a Max con la confianza inquebrantable que los niños a veces depositan en extraños, por razones que solo ellos comprenden. «Tal vez podamos tomar un café», Lupita sugirió como un término medio. «Excelente». Max pareció genuinamente satisfecho. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí». Mientras caminaban por el andador, los tres formaban una imagen incongruente. El empresario impecablemente vestido, la mujer de ropa sencilla y la niña saltarina, cargando juntos una canasta llena de capirotada artesanal. Algunos lugareños observaban con curiosidad, otros con puro chisme en los ojos. Hortensia Bustamante, desde dentro de su dulcería, asistía a la escena con los labios apretados en desaprobación. El café elegido por Max quedaba en una calle lateral, apartado del movimiento principal. Un establecimiento pequeño pero elegante, con mesas en la acera bajo un toldo listado. El propietario los recibió con deferencia, claramente reconociendo a Max, y los condujo a una mesa discreta en la esquina. «Pide lo que quieras», Max dijo a Sofía, que examinaba el menú con ojos grandes. «¿Puedo elegir cualquier cosa, mamá?», preguntó, buscando aprobación. Lupita asintió con una sonrisa tensa. La situación entera parecía irreal. En la mañana de aquel día había despertado sin saber cómo pagaría la renta. Ahora estaba sentada en un café elegante con uno de los hombres más ricos del país. «Quiero un chocolate de agua con crema batida y un pedazo de ese pastel de 3 leches». Sofía decidió, apuntando hacia la vitrina. El camarero anotó el pedido y miró a los adultos. «Un café americano para mí», Max pidió. «¿Y usted?» «Lo mismo, por favor», Lupita respondió. Cuando el camarero se alejó, un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Lupita jugaba nerviosamente con la servilleta, mientras Max parecía perdido en sus pensamientos. Fue Sofía quien rompió el hielo. «¿Usted también hace capirotada?» Max sonrió, una sonrisa melancólica cargada de recuerdos. «No, pero mi madre hacía la mejor de todo el pueblo, como mi mamá», Sofía exclamó con orgullo. «Exactamente como tu mamá», Max concordó, sus ojos encontrando los de Lupita. Había algo en aquella mirada, una comprensión, tal vez, o el reconocimiento de un dolor compartido, que hizo que Lupita sintiera un leve temblor. Por un instante fugaz, vio más allá de la fachada del empresario exitoso, vislumbrando un hombre tan marcado por la pérdida como ella misma. Los pedidos llegaron, interrumpiendo el momento. Sofía atacó su chocolate de agua con entusiasmo, dejando un bigote de crema batida en el labio superior que hizo hasta a Max sonreír. «Señor Puente». «Max», Lupita comenzó, reuniendo coraje. «Agradezco mucho lo que hizo por nosotras hoy, pero confieso que no entiendo por qué». Max tomó un sorbo de su café antes de responder. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo comprendía totalmente? ¿Cómo decir que la visión de ellas en el andador había despertado recuerdos que había mantenido enterrados por años?
Crecí vendiendo tamales en las calles, dijo finalmente, la voz baja. Mi madre era cocinera. Hacíamos tamales de chipilín, dulce de calabaza, cocadas, lo que consiguiéramos con los ingredientes que teníamos. Yo cargaba las ollas, ella hacía las ventas. Lupita escuchaba con atención, sorprendida por la revelación. Nada en el hombre frente a ella sugería orígenes humildes. No éramos miserables. Max continuó, pero pasamos dificultades, especialmente después de que mi padre nos abandonó. Yo tenía 6 años. Sofía, aún concentrada en su pastel, parecía absorber cada palabra. Sus ojos grandes se movían entre su madre y el extraño que súbitamente no parecía más tan extraño. Las personas no siempre eran gentiles, Max prosiguió. Había comerciantes establecidos que no gustaban de vendedores ambulantes. Hubo días en que volvíamos a casa sin vender casi nada, y mi madre lloraba escondida, pensando que yo no me daba cuenta. Lupita sintió un nudo en la garganta. Conocía bien aquel sentimiento, la desesperación silenciosa, las lágrimas contenidas, para no alarmar a su hija. Cuando las vi en el andador con aquella mujer, Max hizo una pausa, controlando la emoción. Fue como volver en el tiempo, como ver a mi propia madre siendo humillada nuevamente. Lo siento mucho, Lupita murmuró. No lo sienta. Lo que sucedió hoy fue... Max buscó la palabra. Significativo. Para mí, al menos. Sofía, que había terminado su pastel, miraba ahora a Max con curiosidad renovada. ¿Su mamá todavía hace tamales? La pregunta inocente alcanzó a Max como un golpe en el estómago. No, pequeña. Mi madre... Tragó saliva. Mi madre falleció hace 3 años. Ah. Sofía procesó la información con la seriedad que los niños reservan para los asuntos de la muerte. Entonces, ella está en el cielo, como mi papá. Sofía, Lupita intervino suavemente. Tal vez el señor Puente no quiera hablar sobre eso. Está bien, Max aseguró, conmovido por la sencillez con que la niña abordaba el asunto. Sí, Sofía, creo que ella está en el cielo, como tu papá. Mi papá murió en un accidente de coche. Sofía explicó con la franqueza desconcertante de los niños. Fue antes de la Semana Santa. Ahí mi mamá quedó muy triste, pero ahora hacemos capirotada como él enseñaba. Lupita sintió las lágrimas amenazando surgir. Aún después de 2 años, la mención casual a la muerte de Miguel aún dolía como una herida abierta. Mi esposo era cocinero, explicó en voz baja, especializado en postres. La capirotada que vendemos son recetas de él, o por lo menos intentos de recrear lo que él hacía. Max asintió, comprendiendo más de lo que Lupita podría imaginar. Mi madre murió en la víspera del Viernes Santo, reveló, una coincidencia casi cruel, considerando cuánto amaba esa fecha. El silencio que se siguió no era más incómodo, sino cargado de una extraña intimidad. El reconocimiento mutuo de pérdidas que habían moldeado sus vidas. Mamá dice que la Semana Santa es sobre resurrección, Sofía comentó, tomando a todos por sorpresa. Es cuando las cosas muertas pueden quedar vivas de nuevo. Lupita sonrió a través de las lágrimas contenidas. Es una forma de ver, mi amor. Max observó la interacción entre madre e hija, sintiendo una punzada de envidia de aquel vínculo. Él no tenía hijos, ni familia cercana. Su matrimonio de 5 años había terminado en divorcio 3 años antes, sin hijos, dejando solo amargura y documentos legales voluminosos. Señorita Mendoza, dijo, repentinamente decidido. Lupita, tengo una propuesta que hacerle. Lupita se tensó instantáneamente, su expresión cerrándose en desconfianza. Max percibió la reacción y se apresuró en aclarar. Una propuesta profesional.
relacionada con su capirotada. El alivio fue visible en el rostro de Lupita, seguido en por curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta? Su capirotada es buena, artesanal, auténtica. Hay un mercado creciente para productos así. Max explicó, entrando en el modo empresario que le era tan familiar. Estoy dispuesto a hacer una inversión para que pueda montar una pequeña fonda de antojitos. Lupita parpadeó varias veces, como si estuviese intentando procesar lo que acababa de escuchar. Perdón, ¿qué? Una inversión. Max repitió. Capital inicial para alquilar un local comercial, comprar equipo, materia prima de calidad. Usted tiene el talento y la pasión. Yo puedo proveer los recursos financieros. Pero, ¿por qué? La pregunta salió antes de que Lupita pudiera contenerla. Usted apenas me conoce. No sabe si soy confiable, si tengo capacidad para administrar un negocio. Intuición. Max respondió simplemente. Pasé mi vida evaluando personas y oportunidades. Raramente me equivoco. ¿Tendríamos una fonda de verdad, mamá? Sofía preguntó, los ojos brillando de excitación. Lupita no respondió inmediatamente. Su mente era un torbellino. La propuesta era tentadora. Había soñado con algo así desde que Miguel muriera, continuar el legado de él de alguna forma. Pero aceptar dinero de un extraño, por más rico y aparentemente bien intencionado que fuera. No estoy pidiendo una respuesta ahora, Max agregó, percibiendo su titubeo. Piense en el asunto, discutiremos los detalles después, si usted acepta. Es mucha generosidad, Lupita finalmente consiguió decir. Pero no quiero caridad. No quiero que se sienta obligado por causa de lo que sucedió hoy. Max se inclinó ligeramente sobre la mesa, su mirada intensa encontrando la de ella. No es caridad, Lupita. Es una inversión en su talento y en su futuro. Y quién sabe, hizo una pausa. Tal vez también sea una forma de honrar la memoria de aquellos que perdimos. Algo en la sinceridad de aquellas palabras tocó a Lupita. Profundamente, miró a Sofía, que acompañaba la conversación con atención, y entonces de vuelta a Max. Voy a pensarlo, prometió finalmente. Max sonrió. Una sonrisa discreta pero genuina. Excelente. Y para conmemorar esa posibilidad, hizo una señal al camarero y pidió un pedazo de pastel de elote para cada uno. La tarde avanzaba mientras ellos continuaban conversando. Max habló sobre su empresa, sobre cómo había comenzado de cero y construido un imperio. Lupita contó sobre su vida con Miguel, cómo se conocieron, los planes que tenían juntos antes del accidente. Sofía contribuía ocasionalmente con observaciones sorprendentemente perspicaces para una niña de 5 años. Era extraño, pensó Lupita, cómo podía sentirse tan a gusto con alguien que había conocido apenas horas atrás. Tal vez fuese porque ambos entendían el dolor de la pérdida, o tal vez fuese simplemente porque, detrás del exterior pulido y exitoso, Max Puente aún cargaba al niño que vendía tamales en las calles con su madre. Cuando finalmente se despidieron, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte, pintando las piedras antiguas de San Cristóbal con tonos dorados. Max insistió en llamar a su chofer para llevarlas a casa, y Lupita, cansada demasiado para rechazar, aceptó. ¿Puedo visitarlas mañana?, preguntó, mientras el chofer abría la puerta del lujoso SUV negro. Para conversar más sobre la propuesta, Lupita titubeó solo por un momento. Sí, respondió finalmente. Puede visitarnos. Mientras el coche se alejaba, Sofía saludaba animadamente por la ventana trasera. Max retribuyó el saludo, sintiendo algo extraño en el pecho. Una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. Algo parecido con esperanza. De pie en la acera del andador turístico de San Cristóbal, Max Puente observó el coche desaparecer en la curva.
A su alrededor, la ciudad colonial continuaba su rutina, ajena a la pequeña revolución que acababa de suceder en la vida de 3 personas marcadas por la pérdida. En el bolsillo de su chaqueta, la porción de capirotada que Sofía le había dado pesaba como un ancla a la realidad, una realidad en que, tal vez, aún hubiese espacio para nuevos comienzos. Los 3 días que siguieron trajeron una transformación casi irreconocible a la vida de Lupita. El dinero de la capirotada vendida permitió que ella pagara la renta atrasada y comprara comida suficiente para varias semanas. Pero fue la propuesta de Max lo que realmente cambió todo. En la mañana siguiente a su encuentro en el andador, él apareció en la puerta de la pequeña casa con una carpeta llena de documentos. Planos de posibles locales comerciales, proyecciones financieras, contratos preliminares, todo meticulosamente preparado durante la madrugada. Max Puente no era hombre de medias tintas o de esperar que el mundo se ajustase a su ritmo. «Quiero que entienda que esto es una inversión real, no caridad», explicó, mientras esparcía los papeles sobre la mesa de la cocina. «Tendré participación en las ganancias, pero la fonda será suya. Usted tendrá total control creativo. Lupita». Examinó los documentos con una mezcla de fascinación e incredulidad. Las proyecciones financieras mostraban una inversión inicial de 300,000 pesos, una cantidad inimaginable para ella. Es mucho dinero», consiguió decir, la voz casi desvaneciéndose. «Es lo necesario para hacer las cosas correctamente». Max respondió con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a lidiar con cifras mucho mayores. Remodelación del local, equipo de primera línea, stock inicial, campaña de marketing, fondo de reserva para los primeros meses. No quiero que usted precise preocuparse con las cuentas mientras establece el negocio. Sofía, que observaba la conversación mientras dibujaba en la punta de la mesa, alzó los ojos con entusiasmo. «¿Podemos pintar la fonda de rosa con flores blancas?» Max sonrió. Aquella sonrisa contenida que parecía reservada exclusivamente para la niña. «Si su madre está de acuerdo, ¿por qué no?» Durante los 2 días siguientes, Max prácticamente se mudó a la vida de ellas. Por la mañana, aparecía con desayuno comprado en la mejor panadería de la ciudad. Después seguían juntos para visitar posibles locales para la fonda. Por la tarde, mientras Sofía estaba en la escuela, discutían planes de negocios, recetas, estrategias de marketing. Por la noche, con frecuencia, Max cenaba con ellas en la pequeña cocina. Él, que estaba acostumbrado a comidas en restaurantes reconocidos alrededor del mundo, parecía genuinamente satisfecho con la comida sencilla que Lupita preparaba. «Me recuerda las cenas con mi madre», comentó en la segunda noche, después de saborear un pozole casero. Ella también hacía mucho con poco. Había una autenticidad en aquellos momentos que Max no experimentaba hacía años. Tal vez nunca haya experimentado desde la muerte de su madre. Allí, en aquella casa sencilla, con aquella pequeña familia improvisada, encontraba un tipo de paz que todo su dinero jamás conseguiría comprar. Para Lupita, la situación era igualmente desconcertante. Después de 2 años de luto y lucha solitaria, súbitamente tenía en su vida un hombre que parecía decidido a resolver todos sus problemas materiales de una sola vez. Era atemorizante y reconfortante al mismo tiempo. «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó en la tercera noche, después que Sofía se durmiera y bebían café de olla en el pequeño patio, observando las estrellas sobre las montañas de San Cristóbal. Max quedó en silencio por un largo momento. «Honestamente, aún estoy intentando entender». Lupita esperó, dándole espacio para organizar los pensamientos. «Mi madre murió hace 3 años», continuó finalmente. «Coincidentemente, o tal vez no tan coincidentemente,
También en la víspera del Viernes Santo. Desde entonces he vivido en automático. Trabajo, conquistas, dinero, todo parece vacío. Lupita asintió, comprendiendo perfectamente. Conozco ese vacío. Cuando vi a usted y Sofía en el andador, con aquella mujer humillándolas, Max hizo una pausa, buscando las palabras. Fue como si algo se rompiera dentro de mí, como si yo de repente me recordase de quién era antes de volverme esto. Gesticuló hacia sí mismo, hacia su ropa cara, su reloj de lujo. ¿Y quién era usted? Lupita preguntó suavemente. El hijo de doña Carmen, respondió con una sencillez devastadora. Un niño de fe que creía en milagros, que creía que el mundo podía ser bueno a pesar de todo. El silencio que se siguió fue confortable, como raramente sucede entre dos personas que se conocen hace tan poco tiempo. Había una comprensión mutua que dispensaba palabras. Ambos conocían el dolor de la pérdida, el vacío que queda cuando alguien que amamos parte. Creo que estoy buscando redención, Max finalmente admitió, su voz casi un susurro en la noche. En los últimos años de la vida de mi madre, yo estaba ocupado de más construyendo mi imperio para visitarla con frecuencia. Mandaba dinero, regalos, pagaba el mejor plan de salud, pero no estaba presente. Cuando ella enfermó gravemente, la transferí a la Ciudad de México, para los mejores hospitales. ¿Pero sabe qué era lo que ella más quería en los últimos días? Lupita movió la cabeza. Volver a casa. Hacer tamales conmigo, como hacíamos cuando yo era niño. La voz de Max falló. Yo dije que no era posible, que ella necesitaba de los médicos, de los tratamientos. No entendí que lo que ella realmente precisaba era de paz, de memorias felices, de mí. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Lupita. Podía sentir el dolor en las palabras de él, el remordimiento que cargaba. Ella debe haber entendido, Lupita murmuró. Las madres siempre entienden. Max sonrió tristemente. Ella entendió. Al final, ella tomó mi mano y dijo que me perdonaba, que siempre supo que yo tenía un buen corazón, aun cuando lo escondía hasta de mí mismo. Lupita extendió la mano, hesitante, y tocó levemente el brazo de Max, el primer contacto físico real entre ellos desde que se conocieron. Ella estaba en lo cierto. Aquella noche, cuando Max finalmente se despidió, había algo diferente entre ellos. Una conexión más profunda, construida no solo sobre el proyecto de la fonda, sino sobre vulnerabilidades compartidas y comprensión mutua. En la mañana del viernes, víspera del sábado de gloria, Max llegó con novedades. Había encontrado un espacio perfecto para la fonda. Una antigua casa en el centro histórico de San Cristóbal, con paredes de piedra, ventanas amplias y un pequeño jardín en la parte trasera. El propietario aceptó mi oferta. Anunció, mal conteniendo, el entusiasmo. Podemos comenzar las reformas ya la próxima semana. Lupita sintió una onda de gratitud y excitación. Después de tanto tiempo luchando sola, parecía que la vida finalmente estaba moviéndose hacia adelante nuevamente. Y Sofía, al oír la noticia, comenzó a saltar por la sala, imaginando cómo sería la fonda, qué color tendrían las paredes, dónde quedarían expuestos los dulces. ¿Podemos visitar el lugar hoy?, Lupita preguntó. Claro, quedé con el corredor para las 10 horas. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividades. Visitaron el inmueble, que era aún más encantador de lo que Max describiera. Una casona colonial con piso de madera original, techo alto y una vista privilegiada para la Catedral de San Cristóbal Mártir. Enseguida almorzaron en un restaurante tranquilo donde discutieron los planos para la reforma. Quiero que refleje la esencia de lo que Miguel hacía, Lupita explicó mientras dibujaba ideas en una servilleta. Artesanal, auténtico, con sabor a recuerdo.
¿El recuerdo tiene sabor?, Sofía preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. Sí, que tiene, mi amor, Lupita sonrió. Es lo que sentimos cuando comemos algo que nos recuerda momentos felices. Max observaba la interacción entre madre e hija con una mezcla de admiración y una punzada de envidia. Nunca había tenido hijos. Su matrimonio con Mariana había sido breve y tempestuoso. Dos personas ambiciosas de más, ocupadas de más, para construir algo verdaderamente significativo juntas. Después del almuerzo, caminaron por la ciudad. Era una tarde perfecta de otoño, con el cielo intensamente azul y una brisa suave que agitaba las hojas de los árboles. San Cristóbal estaba concurrida, con visitantes y lugareños, aprovechando el tiempo bueno antes de las celebraciones religiosas del fin de semana. Fue entonces que sucedió el encuentro que ninguno de ellos esperaba. Estaban pasando por el andador turístico cuando una voz familiar llamó la atención de todos. ¡Vaya, vaya! ¡Qué escena adorable! Hortensia Bustamante estaba parada en la acera frente a su dulcería, los brazos cruzados y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. A su lado estaba un hombre alto y delgado, de terno impecable y expresión severa. El tipo de abogado que cobraba por minuto y valía cada centavo. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo predatorio en la mirada de Hortensia. «Buenas tardes, doña Hortensia», saludó, intentando mantener la compostura. «Buenas tardes», la mujer mayor respondió con falsa dulzura. «Veo que usted encontró un patrocinador». El tono de insinuación era imposible de ignorar. Lupita sintió el rostro arder. Max dio un paso al frente, instintivamente colocándose entre Lupita y Hortensia. «Si tiene algo que decir, señora Bustamante, dígalo directamente». Hortensia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos, apenas observando cómo las cosas cambian rápidamente. Ayer, vendiendo capirotadas sin licencia en el andador, hoy paseando con uno de los hombres más ricos del país. Fascinante, ¿no? Mamá, ¿por qué esa señora está siendo mala de nuevo?, Sofía preguntó en voz alta, aferrándose a la mano. De Lupita, Hortensia ignoró a la niña, manteniendo los ojos fijos en Max. «Supe que usted compró la casa de los Mendoza, aquella de la Plaza de la Paz». Max mantuvo el rostro impasible. Las noticias corren rápido en ciudades pequeñas, especialmente cuando se trata de una transacción tan inusual. Hortensia continuó. «Una casa histórica en el centro, vendida en tiempo récord, sin siquiera entrar oficialmente en el mercado. Sus puntos de venta de chismes son impresionantes, señora». Max respondió con frialdad. «Ahora, si nos da permiso...» «Oh, pero tengo más que decir», Hortensia insistió, su sonrisa ahora abiertamente maliciosa. «Supe también que usted planea abrir una fonda. Con ella». Apuntó para Lupita con desdén. «Eso me interesa particularmente, ya que mi familia está en el ramo hace generaciones». «El mercado es libre», Max respondió secamente. «Sin duda», Hortensia asintió. «Por eso mismo me gustaría presentarlo al doctor Ricardo Alarcón, mi abogado. Él tiene algunas aclaraciones jurídicas que tal vez sean de su interés». El hombre de terno dio un paso al frente, extendiendo una tarjeta para Max. «Señor Puente, nos gustaría discutir algunas cuestiones relativas a derechos comerciales y propiedad intelectual. Específicamente sobre recetas y técnicas culinarias patentadas por la dulcería La Favorita». Max tomó la tarjeta con indiferencia estudiada. No sabía que era posible patentar recetas culinarias en México. Hay matices que pueden sorprenderlo. El abogado respondió suavemente. «Tenemos registros de marca, procesos específicos y combinaciones únicas que son propiedad exclusiva de mi cliente». Lupita sintió un frío en el estómago.
No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero percibía que Hortensia estaba amenazando el proyecto de la fonda antes mismo de comenzar. ¿Qué exactamente están insinuando?, Max preguntó, su voz ahora peligrosamente calma. Solo queremos establecer algunos límites. Hortensia respondió. Si pretenden abrir un negocio en el mismo ramo que el mío, precisan entender que hay líneas que no pueden ser cruzadas. Por ejemplo, miró directamente para Lupita. Cualquier receta que su fallecido esposo pueda haber desarrollado durante su breve período como empleado de mi dulcería me pertenece. La revelación cayó como una bomba en medio de ellos. Lupita encaró a Hortensia con absoluta incredulidad. ¿Qué? Miguel nunca trabajó para usted. Hortensia sonrió con satisfacción cruel. ¿No? Tal vez debiese preguntarle a él. Oh, espere, no puede. Hizo una pausa dramática. Pero tengo documentos que prueban que Miguel Mendoza trabajó en la cocina de la dulcería La Favorita por 3 meses en 2021. Tiempo suficiente para aprender y llevar algunas de nuestras recetas exclusivas. ¡Eso es mentira!, Lupita exclamó, la voz trémula de indignación. Miguel era cocinero en la Ciudad de México antes de venirnos para San Cristóbal. Él nunca mencionó haber trabajado para usted. Hay muchas cosas que los esposos no cuentan. A las esposas, Hortensia respondió con falsa simpatía, especialmente cuando involucran complicaciones. Max observaba la escena con ojos estrechados, su mente analítica procesando rápidamente lo que estaba sucediendo. Había trabajado con manipuladores profesionales lo suficiente para reconocer un farol cuando veía uno. «Señora Bustamante», dijo calmadamente, «si tiene documentos que comprueben esa alegación, sugiero que los presente formalmente a través de su abogado. Hasta entonces evite difamaciones públicas». «Oh, los presentaré», Hortensia aseguró, su sonrisa aumentando. «Junto con las fotos, Lupita repitió confusa, «de Miguel en mi cocina. Tenemos un archivo bastante completo». Hortensia hizo una pausa calculada, incluyendo algunas imágenes interesantes de él con mi hija menor, Camila. Sabe cómo las cocinas pueden ser lugares íntimos. La sangre huyó del rostro de Lupita. No era posible. Miguel no habría... No, ella se rehusaba a creer. «La señora está difamando a un hombre que no puede defenderse», Max dijo, su voz ahora cargada de rabia contenida. «Eso es bajo hasta para alguien sin escrúpulos». «¿Difamación? Tengo pruebas, señor Puente, que puedo presentar en tribunal. Si necesario». Hortensia miró triunfante para Lupita. «O podemos resolver esto civilizadamente. Abandone la idea de la fonda, y esos documentos nunca verán la luz. La memoria de su esposo permanecerá intacta». Era chantaje puro y simple. Hortensia estaba dispuesta a destruir no solo el proyecto de la fonda, sino también la imagen que Lupita tenía de Miguel, la imagen que Sofía tendría de su padre. «Mamá». Sofía jaló la mano de Lupita, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué está hablando la señora mala del papá?». La pregunta inocente fue como una puñalada en el corazón de Lupita. ¿Cómo explicar chantaje y mentiras a una niña de 5 años? ¿Cómo proteger la memoria de Miguel sin saber siquiera lo que era verdad y lo que era invención de aquella mujer cruel? «Nada importante, mi amor», consiguió decir, la voz trémula. «La señora está confundida». Hortensia rió. Una risa seca y cortante. «¿Confundida? Querida, tengo todo muy bien documentado. Su esposo trabajó para mí, robó mis recetas y tuvo una aventura con mi hija. Si abre una fonda usando las técnicas que él aprendió conmigo, enfrentará un proceso por violación de propiedad intelectual, y todo San Cristóbal sabrá qué tipo de hombre él realmente era». Lupita sintió que le flaqueaban las piernas. Era demasiado. La humillación pública, las acusaciones, la amenaza a la memoria de Miguel. «Basta».
La voz de Max cortó el aire como una cuchilla. No estaba gritando, pero había una autoridad y una rabia en la palabra única que hizo, hasta mismo Hortensia, retroceder ligeramente. Esta conversación terminó, señora Bustamante. Cualquier comunicación futura será a través de abogados. Los míos, no ese títere que la señora trajo. El abogado de Hortensia pareció ofendido, pero ella apenas sonrió. Como quiera, señor Puente. Tiene mi tarjeta con los contactos. Espero su respuesta hasta el lunes. Miró una última vez para Lupita, una mirada de pura malicia. Piense bien en lo que está en juego, querida. Con eso, Hortensia se alejó, seguida por el abogado que parecía incómodo con la situación. Max inmediatamente se volvió hacia Lupita, que estaba pálida y trémula. No crea en una palabra de lo que ella dijo, habló con firmeza. Es una táctica de intimidación. Conozco el tipo, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Y a pesar de toda su fuerza, de toda su determinación para proteger la memoria de Miguel, Lupita no pudo evitar que la incertidumbre la invadiese. ¿Y si fuese verdad? ¿Y si hubiese cosas sobre su esposo que ella nunca supiera? Necesito irme. A casa, murmuró. Sofía necesita descansar. Lupita, por favor, no deje que ella venza así. Max pidió, preocupación evidente en su rostro. Solo necesito tiempo para pensar. Lupita respondió, tomando a Sofía de la mano. Por favor, comprenda. Max quería argumentar, quería decir que enfrentarían eso juntos, que no permitiría que Hortensia destruyese todo antes incluso de comenzar, pero respetó el pedido de Lupita. ¿Puedo por lo menos llamar al chofer para llevarlas? Lupita asintió, silenciosamente, agradecida al menos por eso. El camino de vuelta a casa fue hecho en silencio pesado. Sofía, percibiendo que algo estaba muy mal, no hizo preguntas, solo sujetó la mano de su madre con fuerza durante todo el trayecto. Max no durmió aquella noche. Después de dejar a Lupita y Sofía en casa, volvió para la hacienda alquilada y llamó inmediatamente para Carlos, su asistente personal en la Ciudad de México. Necesito que investigue todo sobre Hortensia Bustamante y su dulcería, historial completo, situación financiera, procesos judiciales, cualquier cosa que pueda ser útil. Las instrucciones fueron precisas y abrangentes. Y también quiero saber todo sobre Miguel Mendoza. Era cocinero en la Ciudad de México antes de mudarse para San Cristóbal hace cerca de 6 años. Mientras esperaba las informaciones, Max andaba inquieto por los cómodos ambientes de la hacienda. Se sentía impotente, una sensación que detestaba, que pasara la vida entera evitando a través de la acumulación de poder y dinero. ¿Por qué se importaba tanto? La pregunta ecoaba en su mente como un refrán insistente. Conocía a Lupita y Sofía hacía apenas 4 días. Podría simplemente abandonar el proyecto de la fonda, volver para su vida en la Ciudad de México, para el mundo que conocía y dominaba. Pero sabía que no haría eso. Algo había cambiado dentro de él en el momento en que vio a Sofía extendiendo aquella capirotada con su sonrisa pura. Algo había despertado cuando presenció la dignidad silenciosa de Lupita delante de la humillación. Y en los días que siguieron, ese algo apenas creció. No era apenas sobre redimirse por la forma como tratara a su propia madre en los últimos años. Era sobre encontrar un propósito más allá del éxito material. Era sobre conexión humana, algo que había perdido hacía mucho tiempo en el camino para la cima. Alrededor de las 3 de la mañana, Carlos envió los primeros resultados de su investigación. Max leyó todo con atención meticulosa, haciendo anotaciones, identificando patrones. Hortensia Bustamante venía de una familia tradicional de San Cristóbal, pero la historia por detrás de la famosa dulcería era menos idílica de lo que ella propagandeaba.
Había relatos de prácticas comerciales cuestionables, procesos laborales archivados, hasta mismo una investigación por evasión fiscal que fuera misteriosamente engavetada. En cuanto a Miguel Mendoza, su historia confería con lo que Lupita contara. Cocinero talentoso, formado en una de las mejores escuelas culinarias de la Ciudad de México, con pasajes por restaurantes reconocidos. No había cualquier registro oficial de que hubiese trabajado en la dulcería La Favorita, pero eso no significaba que Hortensia estuviese mintiendo completamente. Podría haber arreglos informales, trabajos no documentados, y en cuanto a las supuestas fotos, eso era algo que apenas Miguel podría aclarar. Y Miguel estaba muerto. Al amanecer, Max había tomado una decisión. No permitiría que Hortensia destruyese la oportunidad de recomienzo de Lupita, y tal vez la suya propia, pero precisaría de más que dinero y poder para vencer esta batalla. Precisaría de la verdad. Lupita también pasó la noche en claro. Después de acostar a Sofía, se sentó en la pequeña sala, encarando una caja de fotografías y recuerdos de Miguel. Siempre había confiado en su esposo completamente. En 6 años de casamiento nunca había tenido motivos para dudar de su fidelidad o honestidad. Miguel era el hombre que despertaba temprano para preparar el café antes que ella, que pasaba horas enseñando a Sofía a moldear pequeños animales con masa de sal, que planeaba sorpresas en cumpleaños aun cuando el dinero era corto. ¿Sería posible que hubiese otro lado de él que ella nunca conociera? Un lado que trabajaba secretamente para Hortensia Bustamante, que robaba recetas, que se involucraba con la hija de la patrona. Parecía absurdo, y aún así, la duda corroía. Examinó fotografías, cartas, anotaciones de recetas hechas con la caligrafía irregular de Miguel. Nada indicaba cualquier conexión con la dulcería La Favorita. Pero las lagunas estaban ahí. Períodos en 1900 que Miguel decía estar buscando trabajo. Semanas en que parecía preocupado y distante. ¿Y si Hortensia estuviese diciendo la verdad? ¿Y si ella realmente tuviese pruebas que podrían manchar para siempre la imagen de Miguel? No apenas para San Cristóbal, sino para Sofía. La mañana llegó, trayendo consigo el sábado de gloria, sin respuestas, apenas más dudas y preocupaciones. Sofía despertó animada, como siempre. «Es casi Semana Santa, mamá. ¿El señor Max va a venir hoy?» La pregunta inocente apretó el corazón de Lupita. ¿Cómo explicar para su hija que el sueño de la fonda, que mal comenzara a tomar forma, ya estaba amenazado? «No sé, mi amor, tal vez él esté ocupado hoy, pero él dijo que me iba a llevar a elegir los colores de la fonda». Sofía protestó, la decepción evidente en su rostro. «Sofía, las cosas son complicadas». Lupita comenzó, sin saber cómo continuar. Una batida en la puerta interrumpió la conversación. Lupita sintió el corazón acelerar. ¿Sería Max? ¿O tal vez Hortensia, viniendo a aplicar más presión? Al abrir la puerta, encontró una mujer que nunca viera antes. Era joven, probablemente algunos años más nueva que Lupita, de cabellos oscuros sujetos en una coleta baja y ojos claros que parecían nerviosos. «¿Guadalupe Mendoza?», la mujer preguntó excitante. «Sí, soy yo. Mi nombre es Camila Bustamante. Preciso hablar con usted. Es sobre Miguel». Lupita sintió la sangre helar en las venas. Camila, la hija de Hortensia, la mujer que supuestamente tuviera una aventura con Miguel. «Mamá, ¿quién es?», Sofía preguntó, apareciendo detrás de ella. «Una amiga, mi vida. ¿Por qué no vas a terminar tu dibujo mientras conversamos?». Reluctante pero obediente, Sofía volvió para su cuarto. Lupita encaró a Camila por un largo momento antes de abrir más la puerta. «Entre». Camila parecía profundamente incómoda mientras se sentaba a la mesa de la cocina. Rechazó educadamente la oferta de café,
manteniendo las manos entrelazadas sobre el regazo en un gesto de evidente nerviosismo. ¿Por qué está aquí?, Lupita preguntó directamente, incapaz de soportar más suspense. Camila respiró hondo. Vine porque no puedo dejar que mi madre haga eso. No es justo con usted, no es justo con la memoria de Miguel. ¿Entonces es mentira? Miguel nunca trabajó para su madre. Nunca, ustedes nunca. Él trabajó allá. Camila confirmó, haciendo el corazón de Lupita hundir. Por casi 3 meses en 2021, pero no como ella hizo parecer. Lupita esperó, tensa, mientras Camila organizaba sus pensamientos. Miguel procuró empleo en la dulcería cuando ustedes se mudaron para San Cristóbal. Precisaba de trabajo mientras planeaba abrir su propio negocio. Mi madre lo contrató informalmente, sin contrato firmado, pagando menos de lo que debería. Ella hace eso con muchos empleados. Eso explicaba la ausencia de registros oficiales, pero no explicaba por qué Miguel nunca mencionara ese trabajo. Él no le contó porque era temporario, porque sabía que podría conseguir algo mejor. Camila continuó como si leyese los pensamientos de Lupita. ¿Y por qué? Ella titubeó. Porque mi madre lo trataba terriblemente. Lo humillaba delante de los otros empleados, se burlaba de sus ideas, saboteaba sus creaciones. ¿Por qué?, Lupita preguntó confusa. Porque él era bueno, mejor que cualquier cocinero que ya trabajó para ella. Y mi madre no soporta ser eclipsada. Camila desvió la mirada, claramente incómoda. En cuanto a la supuesta aventura entre nosotros, nunca sucedió. Éramos amigos, apenas eso. Yo admiraba el trabajo de él, lo ayudaba cuando mi madre no estaba cerca. Pero su madre mencionó fotos manipuladas. Camila respondió con firmeza. Tenemos algunas fotos del equipo de la cocina, momentos de confraternización. Mi madre es capaz de alterarlas, de crear un contexto que nunca existió. Lupita sintió una onda de alivio tan intensa que casi la dejó mareada. Miguel no la había traicionado. No había secretos sórdidos, apenas la lucha de un hombre intentando recomenzar en una nueva ciudad, lidiando con un ambiente de trabajo tóxico. ¿Por qué me está contando esto?, Lupita preguntó finalmente. ¿Por qué oponerse a su madre? Camila pareció súbitamente cansada. Porque estoy harta de ver a mi madre destruir personas para mantener su pequeño reino, harta de ser cómplice silenciosa de sus manipulaciones. Miró directamente para Lupita, y porque Miguel fue gentil conmigo cuando pocos lo eran. Él merece ser recordado por el hombre bueno que fue, no transformado en villano por una mentira conveniente. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Lupita. «Gracias», murmuró. «Usted no imagina lo que eso significa para mí, para la memoria de él, para nuestra hija». Ella tiene los ojos de él, Camila comentó con una pequeña sonrisa. Los mismos ojos cafés que parecían ver a través de las personas. Sí que tiene. Lupita concordó, secando las lágrimas. ¿Qué sucede ahora? ¿Su madre va a seguir con las amenazas? Probablemente, Camila admitió. Ella no desiste fácilmente, pero estoy dispuesta a testificar la verdad si fuese necesario. Lupita no conseguía expresar su gratitud. El peso que se erguía de sus hombros era inmenso. En el momento en que Camila se despedía, una nueva batida en la puerta anunció la llegada de Max. Él parecía haber dormido tan poco cuanto Lupita, pero traía en el rostro una determinación renovada. «Tengo informaciones», comenzó antes de notar la presencia de Camila. Su cuerpo inmediatamente se tensó. «¿Qué está haciendo ella aquí?» «Ella vino a contar la verdad», Lupita explicó rápidamente. «Sobre Miguel, sobre las mentiras de Hortensia». Max miró desconfiado para Camila. «¿Y por qué debemos creer en usted?» «No precisa creer». Camila respondió con dignidad. «Estoy
dispuesta a firmar una declaración jurada y testificar en tribunal si fuese necesario. Pero creo que no llegaremos a ese punto. ¿Por qué? Max preguntó, aún escéptico. Porque conozco a mi madre. Ella es implacable cuando siente que tiene ventaja, pero retrocede cuando es confrontada. Camila titubeó, entonces agregó: además, la dulcería está en dificultades financieras. Las amenazas de proceso son farol. Ella no puede afrontar los costos de una batalla jurídica prolongada contra alguien con sus recursos, señor Puente. Max asintió lentamente, las piezas encajando. La información confirmaba lo que su propia investigación revelara. Gracias por venir, dijo finalmente. Eso cambia las cosas. Después que Camila salió, prometiendo mantener contacto, Max y Lupita intercambiaron miradas cargadas de significado. Parece que tenemos una aliada inesperada, comentó. Y la verdad, Lupita agregó, el alivio evidente en su voz. La verdad sobre Miguel. Entonces... Max titubeó. ¿Aún quiere seguir con la fonda? La pregunta flotó en el aire por un momento. Entonces, antes que Lupita pudiese responder, Sofía irrumpió en la sala, los ojos brillando de excitación. Señor. Max, usted volvió. ¿Podemos ir a ver los colores de la fonda ahora? La risa escapó de los labios de Lupita antes que pudiese contenerla. Una risa genuina, libertadora. Creo que eso responde a su pregunta. El domingo de Semana Santa amaneció con el cielo limpio y el aire perfumado en San Cristóbal. Las campanas de la Catedral de San Cristóbal Mártir resonaban por la ciudad, anunciando la misa festiva que celebraría la resurrección. Lupita despertó temprano, como siempre. Pero había algo diferente en aquella mañana, una ligereza que no sentía hacía mucho tiempo. Preparó el café de olla con cuidado especial, arregló la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales y colocó en el centro un pequeño vaso con flores silvestres que recogiera en el patio. En el cuarto al lado, Sofía aún dormía, abrazada a su muñeca de trapo. Lupita observó a su hija por un momento, el corazón transbordando de amor y gratitud. De alguna forma, a pesar de todo, habían sobrevivido. Y ahora, tal vez, pudiesen más que sobrevivir. Pudiesen realmente vivir nuevamente. Una batida suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sabía quién era antes mismo de atender. Max estaba vestido de manera sencilla, pantalón oscuro y camisa blanca abierta en el cuello, sin el reloj carísimo que normalmente usaba. En sus manos traía un pequeño envoltorio. «Feliz Semana Santa», dijo con una sonrisa discreta, extendiendo el paquete para ella. «Feliz Semana Santa», Lupita respondió, haciendo un gesto para que entrase. No precisaba traer nada. No es nada de más, apenas un recuerdo. Dentro del envoltorio, Lupita encontró una pequeña caja de madera entallada. Al abrirla, descubrió un delicado pin de solapa en forma de capirotada, hecho de plata y pequeñas piedras coloridas. Era de mi madre, Max explicó. Ella lo usaba todo año, en la misa de Semana Santa. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. «Max, no puedo aceptar algo tan personal. Por favor», insistió suavemente. Ella aprobaría. «Estoy seguro». Antes que Lupita pudiese responder, un grito de alegría ecoó por la casa. Sofía, recién despertada, corría para la sala. «¡Mamá, señor Max! ¡El niño Dios vino!». Los adultos intercambiaron miradas confusas. No había capirotadas escondidas por la casa. Lupita no había tenido tiempo ni recursos para esa tradición este año. «¡Mira!». Sofía apuntó para la ventana del frente. «En el jardín». Los tres se aproximaron de la ventana. En el pequeño jardín del frente, entre las flores silvestres y el macizo de hierbas, había una canasta colorida. Y dentro de ella, porciones de capirotada, no las sencillas que Lupita y Sofía habían hecho,
sino capirotadas elaboradas, decoradas profesionalmente, reluciendo bajo el sol de la mañana. Pero, ¿cómo? Lupita murmuró, perpleja. Max parecía igualmente sorprendido. No fui yo. Sofía ya corría para afuera, seguida por los adultos. Al aproximarse de la canasta, encontraron una pequeña tarjeta. Lupita la abrió con dedos temblorosos y leyó en voz alta: «Para nuevos comienzos, de alguien que cree en milagros y en la fuerza del recomienzo. C. Camila». Lupita susurró, reconociendo la inicial. «El niño Dios existe mismo». Sofía exclamó, tomando una de las capirotadas relucientes: «Y mira, mamá, una para usted y una para el señor Max también». Lupita y Max se miraron, y algo silencioso pasó entre ellos, el reconocimiento de que estaban viviendo un momento especial, un momento de gracia. «¿Qué les parece si vamos a la misa hoy?», Max preguntó suavemente. Como una familia. La palabra flotó en el aire, cargada de significados y posibilidades. «Me encantaría», Lupita respondió, su voz embargada por la emoción. Sofía, ajena al momento significativo entre los adultos, ya mordía su capirotada con entusiasmo. «Es la mejor Semana Santa de todas», declaró con la boca sucia de piloncillo. Lupita rió, concordando silenciosamente. Era, de hecho, un día de resurrección, no apenas para Cristo, sino para ella, para Max, para la memoria de Miguel, para los sueños que parecían muertos y ahora renacían. 6 meses después, en vísperas de octubre, la Fonda Renacimiento abrió sus puertas en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal. La casona histórica había sido restaurada con respeto a su arquitectura original, pero presentaba toques contemporáneos que la hacían acogedora y vibrante. Las paredes eran de un rosa suave, decoradas con pequeñas flores blancas, un homenaje al primer dibujo que Sofía hiciera para la fonda. Las vitrinas exhibían tamales artesanales, atole y otros antojitos finos que combinaban técnicas tradicionales con innovaciones creativas. El jardín de la parte trasera había sido transformado en un pequeño café al aire libre, donde los clientes podían degustar chocolate de agua y buñuelos caseros bajo árboles floridos. En la inauguración, toda la ciudad compareció. Hasta mismo Hortensia Bustamante hizo una breve aparición, acompañada por Camila, que ahora trabajaba como gerente en un hotel boutique en San Juan Chamula, finalmente libre de la sombra controladora de su madre. «Está realizado», Lupita comentó, con Max, mientras observaban la multitud que circulaba por el espacio, admirando y degustando los productos. «No», respondió, sujetando discretamente su mano. «Está apenas comenzando». En el mostrador principal, un pequeño cuadro exhibía una foto de Miguel sonriendo en su uniforme de cocinero. Al lado, una frase simple: «Los sueños no mueren, apenas esperan el momento cierto para renacer». Lupita miró para el hombre a su lado. Este hombre inesperado que entrara en su vida a través de una capirotada ofrecida por una niña. Este hombre que, como ella, cargaba cicatrices invisibles, pero había escogido no dejar que ellas definiesen su futuro. No era un final de cuento de hadas. Era algo mejor, un recomienzo real, construido sobre verdades difíciles, perdón genuino y el coraje de creer que, aun después de las pérdidas más devastadoras, la vida aún ofrece oportunidades de resurrección. En aquel momento, observando a su hija riendo, sintiendo la mano de Max en la suya, viendo el sueño de su esposo transformado en realidad a su propia manera, ella entendió el verdadero significado de la Semana Santa. La certeza de que, después de la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino de vuelta,